Eduardo D'Alessio, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien. Gracias por venir. Por favor. Hoy tenemos algo ¿Qué interesante. Son varias láminas que tienen una lógica propia y se está escuchando mucho últimamente, bueno, caída de imagen del gobierno, etc. Tomamos algunos datos, por ejemplo, el de evaluación de la gestión. Fíjense que la negativa es 52% y la positiva 46%. En el extremo derecho, y hablamos del mes de marzo. No, está corrido, ¿cierto? Está bien, marzo, marzo 2018. Sí, perdón. La de abril va a estar en unos pocos días. Ahora, el momento más importante de la positiva fue en octubre, justamente, cuando ganó las elecciones de medio término. El positivo hoy está en 46%. O sea, perdió 10 puntos. Claro, pero estaba en 45 en julio, un mes antes de las PASO. Bueno, entonces, eso fue 45 en julio, claro. Exacto. Ahora, fíjense cómo de 45 también subió 10 puntos hasta octubre. Y esto es, bueno, 2 o 3 meses buenos, de bajo nivel de inflación. Y de Cristina en el medio de la escena. Exactamente. Y eso le vino bárbaro al gobierno. Pero entonces quiero ver que la actual situación no es muy distinta de la que hemos tenido, fíjense toda la línea hacia atrás, durante todo el periodo anterior. Entonces no es ninguna caída catastrófica, sino prácticamente vuelta a lo que fue antes de las PASO. Lo que pasa es que uno podría considerar una caída fuerte desde las elecciones hasta ahora. Sí. Porque ahí pasó el tema, ahí tuviste en diciembre. La ley de movilidad previsional. Exactamente, ahí fue la caída al 46, 10 puntos. Bueno, hizo las elecciones y después vino una cantidad de medidas antipopulares porque hizo el ajuste que estaba prometido. Es, como se dice, gastó el crédito político. Exactamente. Gente del gobierno decía, para eso lo tenemos, para gastarlo. Exactamente. Claro. ¿No es cierto? Entonces, se supone que esto debería estar revirtiéndose y de hecho, fíjense que el 45-46 vuelve a tomar. Entonces, primera conclusión, esto no es dramático. Es bastante más parecido a lo que fue antes de ese veranito. Ahora, según el voto, fíjense, cuando nosotros tomamos esta 46%, entre que votaron a Cambiemos el 77 y el Frente para la Victoria el 13. O sea, que sigue siendo muy importante. El apoyo de los votantes de Cambiemos. Exactamente. Ahora, tengo otra lámina que es muy interesante. Fíjense los votantes de Cambiemos. Estos ahora están en 77, pero estuvieron en 93 en octubre. Es una caída muy fuerte dentro de los votantes de Cambiemos. O sea, esto indicaría el mal humor dentro de los votantes de Cambiemos. Exactamente, dentro de los votantes de Cambiemos. Cuando vamos al otro cuadro, al de Frente para la Victoria, se invierte naturalmente porque el rojo está por encima, pero casi no ha cambiado. O sea que este impacto del mal humor, de las tarifas, etcétera, impacta en la tropa propia. Qué interesante que es ese detalle, ¿eh? Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Eso no indica que haya perdido el voto, sino que hay mal humor por ahora. Sí, que están medio... El tema es que si dividimos a la población en dos, entre los que votaron Frente para la Victoria o Cambiemos en el balotaje, los que votaron a Cambiemos no tienen a dónde ir. Claro, o sea, exacto. Tendrán mal humor, etcétera, pero en caso de tener que confrontarse, no ha aparecido absolutamente... Enfrente no hay nada. Y además si se ponen blanco y negro nuevamente, optan. Exactamente. No y vamos a ver el tema de imagen de los políticos en la última lámina. Quiero mostrarles una más que es muy interesante y es el tema de los proyectos. Lo que es cierto es que el 55% de la población tiene proyectos que implican dinero. Esto es casa, automóvil, viajes, etc. Y esto es muy parecido a todo el periodo anterior a las elecciones. O sea que en última instancia hay un problema de sensación térmica, pero esta es la temperatura y fíjense cuánto más estable es y cuán poco ha cambiado. Hubo un veranito, pero volvió a los mismos valores históricos que teníamos antes de las elecciones. Y vamos a ver esto entonces finalmente cómo pega en las imágenes. Fíjense la imagen de Mauricio Macri. Está en el 46, tuvo 53, pero antes tuvo 47, tuvo 45, 44. O sea, finalmente, como síntesis,
no parece estar pegando en la imagen propia de Mauricio Macri esta caída de expectativas o de imagen. 46 es considerablemente alta. Absolutamente. Es cierto que tuvo 53, pero antes también había tenido valores compatibles. Aún durante el gobierno. Sí, exactamente. Durante todo el 2017, ¿no? Y si vamos a otro referente importante, como es María Eugenia Vidal, fíjense, está en 55. Muy alto. Está muy alto y sigue siendo la negativa más baja. Por lejos el mayor líder. O sea que acá tampoco ha habido un deterioro. Hay altibajos de 5 puntos, está dentro de normal, en medio de la gestión y en medio del peor ajuste desde que comenzó el gobierno. ¿Cómo entendés eso, Eduardo? De antes la imagen, suponte, en septiembre, eso debe ser 2016, ¿no? Estaba en 1% el desconocimiento, el nivel de desconocimiento, y hoy está en 4%. Sí. O sea, gente que antes la conocía ahora dejó de sí, es raro. A ver, eso raro, quiere decir... eso no sabe, no contesta. ¿no? Es prácticamente exacto. Pasó de alguna de las dos categorías a una categoría de indiferencia. Si te fijas en la del presidente, es increíble que el 7% de la población, la anterior del presidente, no conozca al presidente. Claro, es raro. Es muy raro. Es que realmente lo que pasa es que lo que no conoce es la respuesta que puede dar. ¿No es cierto? Claro. Eso, no es que no conozca a Vidal o al presidente. No, por supuesto. No tiene opinión respecto a eso. No quiere opinar al respecto. Claro. Ahora, vos sabés, Eduardo, que hay encuestas, en casi todas las encuestas, bueno, Alessio lo sabe mucho más que yo, hay, por ejemplo, un 1%, algo así, de la población argentina que no sabe quién es Macri, una cosa así. Sí, sí. Es posible. Es increíble. Es posible. Bueno, sí. Es muy increíble. Posible. Es muy posible. Y son muchos, 1%. Sí. Tal cual. Fíjense, Elisa Carrió, por ejemplo, tiene sus propios altibajos propios, ¿no? Porque a veces saca temas que discordantes, etcétera, pero sigue con una imagen positiva por encima de la negativa. Y bueno, y acá sí, de repente en un momento dado hay un 8%. O sea, hay gente que la admira, pero de repente, frente a ciertas declaraciones o posiciones, se retiran al neutro. Pero ella ha ido manteniendo y estos son los tres principales referentes. Tiene una imagen positiva muy alta, muy casi alta. 50%. Y estamos hablando de los tres principales referentes en imagen. Por lejos, son los tres de Cambiemos. De Cambiemos. Sí, entonces, yo lo que invito es a que ver todo este temor, todo este mal humor, etcétera, pero el final de la historia es este. Lo que va a definir el futuro del gobierno son estas últimas láminas y dejé para el final la última. Como siempre. Muy bien, gracias, Eduardo. Ahí está. Exactamente. Ok. La de Cristina Fernández. La jefa de la banda. Quise decir la última de la lista. Sí, señor, lo dimos cuenta. Fíjense que... Porota, como le dice alguien. Bueno, su imagen se deteriora favorablemente. O sea que sigue... Casi el 666. Claro, sigue con una imagen el diablo. negativa de 66%. Y sigue, digamos, bajando la positiva en 27 y es su techo. O sea que todavía los referentes del gobierno se mantienen altos, parecen estables y no aparece nadie que pueda capitalizar el descontento que aparece en la población. Bueno, muy bien, gracias, Eduardo. No, gracias Impactante estas encuestas.